¿Alguna vez sentiste dolor a nivel abdominal y creíste que tal vez podría deberse a una apendicitis? Cuidado, porque esta es la enfermedad que más rápido evoluciona con el tiempo. ¿A qué me refiero? A que puedes pasar de tener un apéndice levemente inflamado y dañado a tener un apéndice totalmente necrosado y perforado en tan solo 24 horas. Y es por eso que hoy vengo a decirte cuáles son los signos y síntomas que aparecen en una persona que tiene apendicitis, explicados de forma cronológica con el tiempo, cuáles son las causas que provocan esta apendicitis y finalmente cómo podemos tratar y diagnosticar esta enfermedad. Bien, primeramente, cuando hablamos de una apendicitis, el órgano que se va a encontrar afectado va a ser el apéndice. Pero, ¿qué es el apéndice? El apéndice no va a ser nada más que un pequeño órgano tubular que se encuentra comunicado con el intestino grueso. Específicamente se localiza en la parte inferior derecha del abdomen, lo que se conoce médicamente como fosa ilíaca derecha. Ahora, por mucho tiempo se creía que el apéndice realmente no cumplía ninguna función dentro de nuestro cuerpo, pero actualmente se conocen dos funciones importantes, que van a ser: número uno, participa en el sistema inmunológico, específicamente en la secreción de la inmunoglobulina A, la IgA. Por otra parte, también participa y sirve como reservorio y almacenamiento para diferentes bacterias dentro de tu flora intestinal. Por lo tanto, podríamos decir que el apéndice es un órgano linfoide. Bien, ahora, ¿qué es lo que ocurre cuando hablamos de una apendicitis? Que justamente va a existir una inflamación a nivel de este apéndice secal o vermiforme, que, como les dije en un principio, si no se trata a tiempo, puede llegar este apéndice a perforarse, reventarse y generar lo que se conoce como peritonitis, salida de líquido a nivel de la cavidad abdominal, que realmente es bastante difícil de llegar a tratar, y es por eso que la apendicitis es la causa número uno a nivel mundial para que las personas ingresen a quirófano o a cirugías. Bien, ahora, ¿cuáles son las causas que provocan esta apendicitis? Las causas principales van a ser: 1. Fecalitos. ¿Qué son los fecalitos? No van a ser nada más que pequeñas trazas de material fecaloide que pueden ingresar a nivel de la luz apendicular y generar una obstrucción en la misma. Esta es la causa número uno, principalmente en personas adultas. La siguiente causa va a ser una hiperplasia o hipertrofia de tejido linfoide, y esta es la principal causa, principalmente en jóvenes y niños entre los 12 a los 20 años, y es por eso que generalmente la apendicitis tiende a afectar más a personas jóvenes. Bien, ahora, esta enfermedad también puede ser provocada por otras causas, como por ejemplo semillas que pueden incrustarse en la luz apendicular, como por ejemplo parásitos como el Ascaris lumbricoides o la Trichuris trichura, algún tipo de neoplasia que genere justamente obstrucción, o incluso algún tipo de cuerpo extraño. Pero todo esto lo que va a generar es obstrucción en el apéndice, y esto va a generar inflamación, y esto va a llegar a generarnos la sintomatología característica de una apendicitis. Bien, ahora pasemos a ver los signos y síntomas que aparecen de forma cronológica dentro de la apendicitis. Como primer síntoma tenemos el dolor a nivel de la boca del estómago o por encima del ombligo, lo que se conoce médicamente como dolor epigástrico y dolor periumbilical respectivamente. Y ahora, una pregunta muy importante que podrían hacer acá es: ¿por qué el dolor aparece a nivel de la boca del estómago y no así en la parte inferior derecha del abdomen, si es que justamente el apéndice se localiza en ese segmento? Y la respuesta es la siguiente: mira, el apéndice va a comenzar a inflamarse a tal punto de que va a chocar con la estructura que se encuentra por delante de la misma, que recibe el nombre de peritoneo visceral. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que este peritoneo visceral, por las fibras nerviosas que la inervan, justamente va a irradiar el dolor desde el abdomen inferior derecho hacia la boca del estómago. Ahora, características de este dolor es que este dolor va a ser un dolor leve a moderado. Generalmente no es muy intenso, por lo cual no se lo llega a tomar muy en cuenta, pero más adelante verán que sí es importante. Bien, el siguiente síntoma que va a presentar la persona va a ser la anorexia. ¿Y qué es la anorexia? La anorexia se define como la
pérdida de apetito, es decir, la persona no va a tener absolutamente nada de hambre y generalmente no va a haber consumido ningún tipo de alimento. Los siguientes síntomas van a ser las famosas náuseas y vómitos. Los vómitos que nos van a indicar presencia de daño a nivel del tracto gastrointestinal y las náuseas que probablemente el daño no sea tan leve como estábamos pensando. Bien, y el siguiente signo sí nos va a determinar que el daño es más grave y este va a ser la fiebre. Elevación de la temperatura por encima de los 37,5 grados centígrados o por encima de los 38 grados centígrados según diferentes bibliografías. ¿Y esto qué nos va a indicar? Que sí, el daño ya se está volviendo incluso un poco sistémico. ¿Por qué? Porque la fiebre nos indica dos procesos, un proceso infeccioso o un proceso inflamatorio. Y en este caso, como hablamos de una apendicitis, nos está indicando que hay presencia de inflamación dentro de nuestro cuerpo. Bien, ahora, el siguiente síntoma va a ser ya el más específico y es justamente la migración del dolor. ¿A qué me refiero? A que el dolor ha iniciado en la boca del estómago, pero ahora este dolor ya se localiza. ¿Y dónde se localiza? Se localiza específicamente a nivel del abdomen inferior derecho, es decir, donde se encuentra el apéndice. Y es justamente acá cuando el paciente generalmente tiende a preocuparse y acudir justamente al personal médico o al hospital más cercano. Generalmente acuda con una posición encorvada por el dolor que le está provocando esta apendicitis. Y es justamente ahí donde el personal médico debe hacer diferentes maniobras para realizar un diagnóstico certero de esta apendicitis. Y existen varios signos que se pueden tomar en cuenta. Dentro de estos, los más conocidos como el signo de McBurney, que consiste directamente en localizar el punto de McBurney, que se localiza trazando una línea imaginaria entre el ombligo y la espina ilíaca anterosuperior. Generalmente el médico hace una presión a nivel de ese punto, que sería donde se encuentra el apéndice, y el paciente generalmente refiere dolor. Esto indicaría que el signo de McBurney es positivo. Otro signo muy importante podría ser el signo de Bloomberg, que consiste de igual forma en hacer una compresión, pero el dolor que refiere el paciente no va a ser a la compresión, sino va a ser a la descompresión. Esto generalmente nos puede indicar una peritonitis. Bien, ahora, otro signo muy importante puede ser, por ejemplo, el signo de Robsing, que consiste en hacer la misma presión, pero en el lado contralateral del abdomen, es decir, en el abdomen inferior izquierdo. Hacemos presión y por ende hacemos que el aire que se encuentra en las asas intestinales pase del lado izquierdo hacia el lado derecho y posteriormente genere dolor en el lado derecho. Generalmente es positivo de esa forma. También tenemos otros signos como el signo del psoas o incluso hacer que el paciente tosa y el paciente por ende sienta dolor en la parte inferior del abdomen derecho. Estos son signos muy importantes para determinar una apendicitis en el paciente, que acompañados de la clínica ya nos pueden dar un diagnóstico casi certero de una apendicitis. Aún así, ¿cómo podemos corroborarlo y confirmarlo? A partir de exámenes de laboratorio y exámenes de gabinete. Cuando hablamos de exámenes de laboratorio, principalmente vamos a solicitar exámenes de sangre, en donde vamos a determinar los niveles de los leucocitos, también conocidos como glóbulos blancos. Generalmente estos se van a encontrar bastante elevados, por encima de los 10.000 por milímetro cúbico. De igual forma, podemos encontrar algo que se conoce en la parte laboratorial como desviación a la izquierda, que es básicamente una proliferación masiva de leucocitos específicos que reciben el nombre de neutrófilos. Estos neutrófilos se van a encontrar elevados por encima del 75% y estos laboratorios ya nos van a acercar más a un diagnóstico certero. E incluso solo con esto ya podríamos comenzar a tomar decisiones para el paciente. Pero si queremos confirmar con mucha más certeza ese diagnóstico, pues podemos solicitar exámenes de gabinete. Y el estudio gold estándar para realizar un diagnóstico definitivo de la apendicitis va a ser la famosa TAC, la tomografía axial computarizada. A partir de ella ya podríamos tener un diagnóstico certero de la misma. Ahora, muchos centros médicos o incluso hospitales no poseen esta tomografía, por lo cual podríamos solicitar una ultrasonografía, es decir, una ecografía de rastreo abdominal para determinar el daño que está ocurriendo a nivel del abdomen. Bien, y a partir de estos signos, síntomas, exámenes de laboratorio y exámenes de gabinete, podremos ser capaces de realizar un correcto diagnóstico certero y definitivo de la apendicitis. Y ahora, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Cuál sería el manejo que se debe realizar? Es justamente para orientarnos en este manejo que se han creado diferentes escalas, como la famosa escala de Alvarado, que justamente
solamente toma en cuenta todos los parámetros clínicos y laboratoriales que acabo de mencionarte. Y de acuerdo a eso, si puntuamos todos los signos, síntomas y exámenes de laboratorio, pues lo más probable sería realizar una laparotomía exploratoria para posteriormente hacer una apendicectomía, es decir, extirpación del apéndice en el paciente. Pero antes de esto, lo más importante, como siempre te dije, es acudir al personal médico lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque puede pasar esto de ser una simple apendicitis a una peritonitis que es mucho más compleja y mucho más complicada en su manejo. Y pues nada, espero mucho que este video haya podido resolver todas las dudas que tenías. Si fue así, no olvides dejar un buen me gusta, no olvides comentar qué otros temas te gustarían ver dentro del canal, no olvides seguirnos en todas las redes sociales, estamos como Guiamed y Proyecto Guiamed. Y pues nada, muchas gracias por todo el apoyo, me despido, soy el doctor Cristian Puzarico Halcón y este es el Proyecto Guiamed.